Jorge Cepeda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Pepe. Un gusto, como siempre, platicar contigo. El gusto es para nosotros, siempre te seguimos con mucha atención en tus participaciones en Milenio Diario. ¿Qué es lo que está diciendo el PRI? Ya lo mencionábamos hace un momento, cuando se declara demócrata, feminista, tú lo dices, ambientalista, enemigo de la discriminación, progresista, aliado de las causas populares, pateador del neoliberalismo que les impusieron desde el poder. ¿Qué te parece? ¿Qué está haciendo el PRI? ¿Está dando patadas de ahogado? ¿Está queriendo sobrevivir o se está mimetizando? Sobre todo está haciendo un deslinde y tomando una estrategia, dándole la espalda en plata pura, dándole la espalda a la estrategia de hacer una alianza con el PAN y francamente echándose en brazos de Morena, porque no solo es ya su rechazo al neoliberalismo, sino incluso las palabras escogidas. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Casi unas palabras con cálculo para que suenen a música en los oídos del que vive en Palacio. Es decir, francamente, la idea no es comunicarle a la opinión pública, sino esencialmente a que lo escuche el presidente. ¿Por qué? Porque en efecto el plan A del PRI de haber hecho una alianza con el PAN no le resultó en términos de triunfos electorales, y eso es fundamental. Recordemos que el PRI, más que un corpus ideológico, es una coartada para el ascenso al poder, para mantener el poder, y casi una agencia de colocaciones en cierto momento. Pero para eso, el PRI necesita estructuras, necesita base territorial, necesita gobiernos donde dirigir y poder colocar a sus militantes y a sus partidarios. Y el PRI no está ganando eso. En estos próximos meses, antes de que termine el sexenio, se someterán a elecciones las 4 gobernaturas que le quedan al PRI. Había arrancado con 17 este sexenio, le quedan 4, y en las 4 enfrenta las elecciones con pronósticos más bien negativos. Es decir, el PRI está por quedarse como exclusivamente un membreque. Y su lógica, Pepe, es: si el Partido Verde con el 5% ha logrado tanto, incluso hasta gubernaturas. San Luis Potosí, ¿no? San Luis Potosí, para no ir más lejos, en donde sí, de manera disfrazada prácticamente se la entregó Morena con cargo a su alianza. Con esta lógica, dice el PRI, si ellos con 5% consiguen estas maravillas, nosotros con un 15-17%, que es en este momento lo que está la intención de voto, grosso modo, para el PRI, es decir, 3 veces más, pues podrían conseguir prodigios. Y es que, Pepe, con 15% de intención de voto no ganas ninguna gobernatura, no ganas ningún escaño en el Senado, por ahí quizá un distrito medio despistado, pero eso no le representa ya nada al PRI. En cambio, ese 15% sumado a Morena, en alianza con Morena, le daría al PRI una enorme capacidad de negociar gubernaturas y escaños. ¿Por qué? Porque es lo que le permitiría a López Obrador gobernar prácticamente sin despeinarse, enfrentar elecciones absolutamente relajado. Y eso, me parece a mí, es la estrategia, el plan B al que el PRI ahora, en este fin de semana, y es un paso histórico, tuvo que recurrir. ¿Y por qué un paso histórico y no necesariamente honorable? Porque básicamente el PRI renuncia a convertirse en un partido hegemónico y asume con estrategia absoluta de sobrevivencia, asume un papel de partido lateral. En el mejor de los casos, tratando de ser una especie de convertirse en el nuevo Partido Verde, pero en turbo, eso en el mejor de los casos, y en el peor de las versiones, pues en lo que fue el PARM, aquel partido que fue su eterno palero del PRI y hoy extinto, ¿no? Yo creo que sí es histórico lo que pasó este fin de semana. No hemos
calado bien la trascendencia política para bien y para mal que representa estos esfuerzos del dinosaurio por mantenerse en vida, aunque sea ya no como cabeza, sino como cola de ratón. ¿Tú crees, tú lees, Jorge Cepeda Patterson, en el fondo que hay un movimiento de ajedrez político fríamente calculado, que todo este desprecio al PRI anterior, impuesto con gran fortaleza por quienes gobernaron el país, hablo Carlos Salinas de Gortari, se me ocurre, por ejemplo, y demás, Exacto. Enrique Peña Nieto incluso, todo esto es calculado para caerle bien al presidente? Creo que algo de esto dices hoy en tu colaboración. Tal cual. Esto es darle, además lo dicen en todas sus palabras, darle la espalda a esos tecnócratas que les impusieron un neoliberalismo en el que ahora resulta que el PRI no cree. Recordemos que el PAN había dicho ya hace unas semanas, a propósito de la reforma energética o de la contrarreforma energética, había dicho, pues el PRI va a tener que decidir si se regresa a ser el PRI de antes o sigue siendo el PRI moderno, porque fue el PRI en los últimos años el que impulsó la reforma energética que hoy el obradorismo está tratando de echar por tierra. Pues justo lo que acaba de hacer el PRI es la segunda opción, es decir, rechazar su parte moderna y vincularse al PRI anterior, relacionándose con Morena. La pregunta ya de morbo, Pepe, es si esto significa un divorcio radical de la dirigencia del PRI con Carlos Salinas de Gortari, que es al final el jefe ideológico y político de toda esta corriente modernizante o tecnócrata del PRI, pues, o si es simplemente una maniobra sobre el escenario para dar esa impresión y simplemente recurrir a una táctica para aguantar las vacas flacas mientras llegan tiempos mejores. O es ya una ruptura, como digo, irreversible, definitiva, y Salinas queda absolutamente fuera de la influencia política en el PRI. Una pregunta para dilucidar en las próximas semanas. Una pregunta que le haremos todo el espectro político a partir de este momento. Una pregunta que, si nos permites, le vamos a hacer a Alejandro Moreno Cárdenas en un momento después de corte. Gracias, Jorge Cepeda Patterson, por explicarnos este contexto. El gusto ha sido mío, Pepe. Un saludo a tu auditorio. Muchos saludos. Gracias, Jorge Cepeda Patterson, periodista, gran periodista, columnista de Milenio Diario.